Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a esta sesión conjunta del Club de Roma en Navarra y de la Fundación Hermes. La convocatoria reza bajo una pregunta que naturalmente es retórica, ¿no? ¿Puede Europa ganar el partido de la influencia en la tecnología en la política, en la definición de valores? ¿Puede Europa ganar ese partido? Pues naturalmente sí. Nosotros como forofos europeos decimos sí, naturalmente. Europa está en un momento clave. Ahora mismo enfrentamos a nuestros alrededores dos guerras. A nuestro alrededor. Estamos con el marco financiero, por definir el marco financiero del sexenio 28-34, y ahí hay que tomar decisiones, ahora, decisiones muy relevantes. Tenemos una administración norteamericana que ha empezado a cambiar las reglas del juego de una forma entre grosera y, bueno, voy a dejarlo así, entre grosera e ignorante, pero en fin. Unas reglas del juego que, por otra parte, configuró Estados Unidos. Y, bueno, este es uno de tantos momentos claves europeos en los que la política, la institucionalidad, etcétera, va a contar, pero naturalmente no va a contar sin los europeos. El propósito de esta sesión de esta tarde, como tantas otras, es que desde la sociedad civil esparzamos, difundamos y empecemos a convencernos de que la respuesta no puede ser solo institucional, no puede ser solamente política. Tiene que ser social, tiene que ser cultural y tiene que ser económica. La pedrada en el lago del despertar europeo la ha pegado la administración Trump. Me gustaría distinguir entre el pueblo de Estados Unidos y la administración Trump, ¿no? La ha pegado Estados Unidos, cuando decimos Estados Unidos me refiero a la administración Trump. Y ha pegado una pedrada, pues empezando por su Estado de Derecho, que desprecia, en las leyes, que ignora, en la investigación científica, que combate, en la independencia de las universidades, en los tratados internacionales. Prefiere a Putin que a Zelensky. Bueno, es decir, esta es la gran pedrada, la gran disrupción y también el elemento del despertar europeo. No solamente me refiero ya a gastos de defensa, me refiero a otras capacidades críticas en lo económico, en lo tecnológico, etcétera, que Europa hasta ahora o ha consumido o ha externalizado. Bien, el propósito de esta sesión es que nos convenzamos de que tenemos que tomar las riendas. Entonces, en esta sesión, hoy me acompañan Margarita Castilla, que es catedrática de Derecho Civil en Cádiz y ha estado, y sigue ahora en la segunda parte, al frente como investigadora principal de un grupo de 40 investigadores europeos que han aportado conclusiones al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y ahora a la primera ley relacionada con inteligencia artificial. Puedo decir muchas cosas más de Margarita, pero en fin, vamos a lo concreto.
José María Reilza, que es el secretario general de Aspen Institute. Aspen Institute es un think tank que promueve el diálogo intergeneracional en valores y el liderazgo nacional e internacional. José María se educó con el profesor Joseph Weiler en Harvard. Ahora mismo pues, das clases en ESADE también y es el vicepresidente de la Comisión de Cooperación Estados Unidos-España. Además dirige la revista Política Exterior. Se conectará con nosotros Nuria Vilanova. Nuria es una de las investigadoras españolas en inteligencia artificial más citadas, tiene más de 24.000 citas en investigaciones científicas. Ella se doctoró en inteligencia artificial en el MIT. Es también una de las científicas más premiadas, más reconocidas en inteligencia artificial. Tiene el Nacional de Informática, tiene el Jaume I también, el de Ingeniería de Telecomunicaciones, el de las telecos, etcétera, etcétera, etcétera. Alfonso Sánchez Tabernero nos moderará, pero ya le conocéis y entonces, pues con su sentido del humor, su agudeza y su autoridad de prestigio reconocida como rector, pues pesa tanto como un ponente o más. Y Luisa allí se unirá después, pero en fin, ha tenido problemas de logística de viaje. Muy bien, pues en esta sesión esto empezará formalmente con una conexión con Nuria Vilanova. A continuación, Alfonso tomará la palabra y nos dirigirá. Y en la última parte, pues, por supuesto, quedamos abiertos a vuestras preguntas. Dicho esto, creo que no me olvido más que decir que mañana es el Día de Europa, ¿no? O sea, que esto es especialmente oportuno, ¿no? Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí hoy y siento mucho no poder estar en persona. Quería dar las gracias a Enrique Goñi y a Luisa allí por organizar esta jornada y por su invitación. Y bueno, soy Nuria Oliver y soy directora de ELIS Alicante y vicepresidenta de ELIS Europa. Voy a presentar en los próximos 15 minutos una iniciativa claramente europeísta y europea y además fruto de un movimiento de la sociedad civil, con lo cual enlaza perfectamente con la presentación que ha hecho Enrique Goñi hace unos minutos. ¿Qué es ELIS Europa y qué es ELIS Alicante? Es evidente que nos encontramos inmersos en una revolución industrial que se conoce como la cuarta revolución industrial, y esta revolución está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital, y está impulsada por una serie de disciplinas como son la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial. En este contexto de esta cuarta revolución industrial, un hecho patente es la falta de liderazgo de Europa, tanto en investigación como en innovación y en el despliegue y el uso de la inteligencia artificial. Nos encontramos con dos claras potencias líderes en inteligencia artificial en el mundo. Por una parte Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte China, dejando a Europa relegada a un tercer lugar y generando una situación de vulnerabilidad y de dependencia tecnológica que no son deseables, especialmente dada la importancia estratégica de la inteligencia artificial en esta cuarta revolución industrial. Por ello, en 2018, los propios investigadores e investigadoras europeos en inteligencia artificial nos movilizamos y publicamos una carta, un manifiesto, donde proponíamos la creación de ELIS,
que significa The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. El objetivo de ELIS es contribuir a la soberanía tecnológica y a la competitividad de Europa en investigación en inteligencia artificial a través del talento. En ELIS entendemos que el activo más valioso de cualquier sociedad es su talento, y también entendemos que donde Europa está fallando es en su falta de capacidad para atraer y retener a las mentes más brillantes, al talento excelente, en este caso investigador en inteligencia artificial. Si Europa es capaz de crear un entorno y un ecosistema lo suficientemente competitivo como para atraer a los y las investigadores más brillantes, pensamos que el impacto positivo será enorme, y esto es lo que queremos conseguir con ELIS. Además, ELIS entiende que la diversidad en Europa es un activo valioso, y probablemente no va a haber un único lugar de Europa que invierta en atraer a este talento, sino que habrá diferentes ecosistemas regionales que surgirán alrededor de este talento, donde también habrá startups, empresas, administraciones públicas, otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc. Ninguno de estos ecosistemas va a tener la masa crítica lo suficientemente grande como para ser relevante a nivel mundial, y por eso ELIS conecta todos estos ecosistemas en una red, de manera que la red sí que tiene una dimensión relevante a nivel mundial. ELIS formalmente fue creada en la primavera del 2019, es decir, hace 6 años, por parte de un conjunto de científicos y científicas europeos. Yo soy una de las cofundadoras de ELIS y he sido vicepresidenta desde que se ha creado, y Bernhard Scholkoff es otro de los cofundadores de ELIS, es uno de los investigadores más distinguidos en el mundo en inteligencia artificial, y ha sido presidente de ELIS desde su creación hasta muy recientemente, donde la mitad del comité de dirección o el board de ELIS ha rotado, porque según los estatutos de ELIS, cada un cierto periodo de tiempo la mitad del board tiene que ser reelegido y cambiar. Como se puede ver en esta transparencia, el board de ELIS es un board muy diverso, tanto desde un punto de vista demográfico, como geográfico, como de edad, y también de área de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Para conseguir esta aspiración tan ambiciosa de contribuir a la competitividad de Europa en investigación en inteligencia artificial a través del talento, en ELIS hemos definido 4 pilares de actuación que describiré ahora brevemente. El primer pilar se llama los sitios ELIS, que está compuesto por las unidades ELIS y los institutos ELIS. A ELIS lo que le gustaría y a lo que aspira es a que en Europa haya una red de institutos ELIS, donde un instituto ELIS esté reconocido a nivel mundial como uno de los mejores centros de investigación en el mundo para hacer investigación en inteligencia artificial. Esta es una visión muy ambiciosa de medio-largo plazo, pero en ELIS tenemos una manera de trabajar muy ágil, donde no podemos esperarnos un tiempo demasiado largo para la constitución de estos institutos, y por ello en ELIS definimos un paso intermedio conocido como una unidad ELIS, donde una unidad ELIS es un equipo de investigación que supera una evaluación de excelencia científica, porque el foco de ELIS es la excelencia, pero que además se compromete a cumplir con unas condiciones ELIS que tienen como objetivo crear un entorno de trabajo que sea lo suficientemente competitivo como para poder atraer y retener a las mejores mentes a Europa. Después de 5 convocatorias competitivas para la creación de unidades ELIS, ahora mismo hay 41 unidades ELIS en 17 países europeos e Israel. Nunca, cuando creamos ELIS Europa, pensamos que íbamos a tener tanto éxito y que iba a haber tanto interés por crear unidades ELIS. Como he dicho, el objetivo en realidad es que haya institutos ELIS, que estas unidades ELIS, que son semillas de potenciales futuros institutos, algunas de ellas prosperen, crezcan y se conviertan en institutos. Esto ya ha sucedido con 2 unidades, con la unidad ELIS de Tübingen en Alemania y con la unidad ELIS de Aalto en Finlandia. Ya se han convertido en institutos ELIS. El primero fue lanzado en julio del 23. En ELIS
Creemos que el único modelo económico sostenible para poder ser competitivos en investigación en inteligencia artificial es un modelo público-privado. En el caso del Instituto Elis de Tübingen, cuenta con financiación pública del gobierno federal alemán, del gobierno del estado de Baden-Württemberg, así como una donación de 100 millones de euros, 10 euros anuales, por parte de la Fundación Hector, que es la fundación de uno de los creadores de SAP. El segundo instituto se va a lanzar en breve en Finlandia y también cuenta con un modelo de financiación público-privado por parte del gobierno finlandés y también de Peter Sarding, que es el CEO y el cofundador de una empresa de inteligencia artificial que se llama Elo AI. El segundo pilar de ELIS son los programas ELIS de investigación. El objetivo de estos programas es identificar a los y las investigadores excelentes en Europa, porque obviamente no todos los investigadores en inteligencia artificial se han marchado de Europa, para reconocerlos, para conectarlos y para fomentar colaboraciones y sinergias. Ha habido también, creo que son 5 convocatorias competitivas para la creación de programas ELIS de investigación y ahora mismo hay 16 programas que cubren una amplia gama de temas dentro de la inteligencia artificial. Estos programas están formados por 2 o 3 directores de programa y por 10 a 20 investigadoras e investigadores distinguidos que, después de una evaluación, si superan los criterios de excelencia científica, reciben el título de Fellow si son investigadores senior y Scholar si son investigadores junior. Estos programas, además, tienen que organizar de 1 a 2 workshops al año para traer a todos los investigadores y las investigadoras y debatir y comentar los últimos avances en la temática del programa. Fruto de estos programas y también de las unidades y de la evaluación de excelencia de las personas, ahora mismo hay 561 fellows y scholars en toda Europa reconocidos por ELIS Europa. El tercer pilar es el talento joven. Europa tiene un reto en relación al talento joven, por una parte por el propio reto demográfico del envejecimiento de la población, pero además hay un reto especial de una gran falta de talento joven experto y experta en inteligencia artificial. Con ELIS lo que queremos es atraer a las y los jóvenes más brillantes de todo el mundo para que vengan a Europa a hacer sus estudios de doctorado. Este programa es extremadamente atractivo porque después de un proceso muy riguroso de selección, si eres seleccionado, tienes la oportunidad de hacer el doctorado con 2 directores de tesis que están en 2 países distintos y que además son fellows o escolas de ELIS, con lo cual los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con las y los mejores investigadores en inteligencia artificial en Europa. Ha habido más de 11.000 solicitudes para formar parte de este programa desde que se lanzó en 2020 y ahora mismo hay aproximadamente 400 investigadores, estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales por toda Europa que forman parte de este programa. Además, acabamos de firmar desde ELIS Europa un acuerdo de colaboración con Canadá para también permitir que haya codirectores de tesis que sean fellows de CIFAR, que es un programa de excelencia científica canadiense en inteligencia artificial, y así expandir las posibilidades de ELIS Europa más allá del propio territorio europeo. Y el cuarto pilar de ELIS Europa son las relaciones de ELIS con instituciones no académicas, con instituciones europeas, con empresas, con startups y con fondos de capital riesgo. En ELIS Europa se fomenta mucho el emprendimiento científico, lo que se conoce como Sciencepreneurship, y además ELIS Europa creo que es la única iniciativa que yo conozco que tiene por el momento un 100% de tasa de éxito en la consecución de financiación europea a través de 4 grandes proyectos europeos que son en cierto modo los hijos de ELIS, que se llaman ELISE, ELSA, Elías y Elliot. Además, ELIS es cofundadora de ADRA, que es la Public-Private Partnership que hay en Europa dedicada a los datos, la robótica y la inteligencia artificial. En su corta vida, ELIS ha tenido muchísima visibilidad al más alto nivel. Hemos podido presentar ELIS a los grandes dirigentes europeos, tanto a nivel político como a nivel científico. Y además, en 2021, ELIS recibió el premio a la innovación en inteligencia artificial de Alemania.
En este contexto, quería también brevemente presentar ELIS Alicante, que es una de las 41 unidades que hay en Europa. ELIS Alicante es única dentro de la red ELIS. Bueno, esto es algunas fotos de ELIS Alicante. Estamos situados en Alicante, justo en el puerto de Alicante, rodeados por el mar. ELIS Alicante es una de las 41 unidades, pero es única dentro de la red. En primer lugar, porque es la única unidad que está dedicada a la investigación en inteligencia artificial, ética responsable y para el bien social, articulada alrededor de 3 grandes áreas de investigación que abordan un amplio espectro de retos, desde el modelado computacional del comportamiento humano al desarrollo de sistemas inteligentes interactivos, el análisis de la interacción persona-inteligencia artificial, así como el abordaje de las limitaciones y los retos éticos de los sistemas actuales de inteligencia artificial. Tengo un breve vídeo sobre ELIS Alicante de 2 minutos que no sé si, por favor, lo pueden compartir desde producción. ELIS Alicante existe formalmente desde junio del 20, pero solamente pudo abrir sus puertas en octubre del 21 y en poco más de 3 años y medio ha conseguido tener gran impacto en las áreas en las que trabajamos, incluyendo este artículo que publicamos hace unos meses sobre el impacto de los filtros de belleza tan populares en las redes sociales y que está situado en el 5% del mundo en impacto. Curiosamente, un par de meses después de publicar este artículo científico, 2 plataformas líderes de redes sociales, TikTok y Meta, anunciaron que iban a regular o a prohibir el uso de estos filtros de belleza. Obviamente no voy a decir que este es el resultado de nuestra investigación, pero sí quiero creer que nuestro trabajo de investigación al menos ha influido en estas decisiones tomadas por estas grandes empresas. Además, ELIS Alicante es la única unidad ELIS que ha sido creada desde cero como una fundación privada de investigación. Y siguiendo la tónica de ELIS Europa, ELIS Alicante también tiene un modelo de financiación público-privado. Ha sido creada gracias al compromiso y la financiación del Gobierno de la Generalitat Valenciana, complementando esta financiación pública con financiación privada de diferentes fuentes. Creemos firmemente en que el único modelo de financiación sostenible es este modelo donde se suplementa y complementa la financiación pública con financiación privada. Por ello, tenemos diferentes iniciativas para fomentar la filantropía a la ciencia y a la investigación científica. Somos una ONG reconocida por Benevity y empleados de muchísimas multinacionales pueden hacer donativos a ELIS Alicante y también estamos reconocidos, entre otros, por PayPal y también cualquier persona física o jurídica puede hacer donativos a ELIS Alicante a través de PayPal. Y finalmente, ELIS Alicante también está intentando ser disruptiva en relación a la manera de hacer investigación, donde tenemos un modelo mucho más ágil, mucho más innovador, no burocrático, enfocado en problemas fundamentales, no incrementales y extremadamente internacional y colaborativo para conseguir realmente tener impacto que trasciende incluso las fronteras de Europa. Como organización hemos recibido algunos premios, incluyendo el Premio de Innovación Social de la Asociación Española de Fundaciones y publicamos regularmente una newsletter y aprovecho para invitarles a, si tienen interés en conocer con más detalle nuestro trabajo, que se suscriban a la newsletter. Dado que tenemos ya la semilla, ¿no?, plantada de ELIS Alicante, pues evidentemente nuestro sueño sería conseguir que ELIS Alicante crezca y se convierta en un instituto ELIS, de manera que dentro de esta red de institutos ELIS que está construyendo ELIS en Europa haya uno en España. Además, sería único dentro de Europa porque probablemente sería el único instituto dedicado a investigación en inteligencia artificial, ética, responsable y para el bien social. Así que creo que tenemos una grandísima oportunidad que quizás no deberíamos desaprovechar. Muchas gracias y espero que el resto de la jornada sea un éxito. Nuria Oliver, me he empeñado en llamarla Nuria Vilanova. Ocurre que las dos son miembros de Hermes, Nuria Oliver y Nuria Vilanova. Y entonces le he cambiado el apellido, pero en fin, sé que me sabrá disculpar.
Muy bien, pues primero bienvenidos todos. Después, dos asuntos previos al meollo de la cosa. Primero, podéis pensar que me llevo mal con José María porque estoy como alejado de él o detrás de él. No es verdad. Solo sucede que debajo de esto está la torre de sonido y no puedo acercarme más. O sea que no es enemistad, sino una imposibilidad física, ¿no? La segunda cuestión es que tenemos papa, aunque el favorito de José Antonio Sarria era el cardenal Parolin, no ha acertado. Es un cardenal norteamericano que ha vivido bastante tiempo en Perú, Prevost, León XIV. Pero bueno, esto lo dejamos para después, para el vino posterior a la sesión. En todo caso, no me digáis que ni el mejor director de comunicación del mundo idearía un sistema de comunicación del nuevo Papa tan icónico como la fumata blanca. O sea, ayer hubo una sesión de votación en el Bundestag donde se eligió el canciller, pantallas, lo convencional, nada. Pero hoy, para saber quién iba a dirigir la Iglesia Católica, había que mirar al cielo. O sea que desde el punto de vista televisivo, visual, icónico, simbólico, es espectacular, ¿no? Bueno, en todo caso tenemos que hablar de Europa. Y vamos a hacerlo en una conversación entre los ponentes de la mesa redonda y luego con todos vosotros. Pero primero vamos a darle la palabra a ellos. Y antes, cuando estábamos hablando de esta conversación que vamos a tener, yo les decía que esto no es una conversación de foco, de nicho, que podría haber sido así, ¿no? Sobre Europa y la tecnología, o Europa y la economía, o Europa y la geopolítica, sino que queremos tener una mirada un poco transversal, ¿no? Porque a veces hay que ver no cada árbol del bosque, sino el bosque en su conjunto, a ver cómo nos suena, ¿no? Y siempre tenemos esa mirada hacia Europa en parte positiva, en parte negativa. La parte positiva tiene que ver con que probablemente ninguno de nosotros querría vivir en otro sitio. Y todos somos conscientes de que aquí nació la filosofía, aquí empezamos a pensar, aquí nació la literatura, aquí nació el derecho, aquí nació una institución tan increíble como la universidad, aquí nació el estado del bienestar, la democracia liberal. No hay ningún lugar que tenga este patrimonio cultural, artístico, histórico, esta complejidad, pero tenemos también la otra parte, ¿no? La otra parte es que Europa es el 5% de la población mundial, solo el 5%, que económicamente otros han crecido más que nosotros. Al comenzar el siglo, Europa tenía una economía que triplicaba a China. Hoy China ha superado a Europa. Parece que en el ámbito tecnológico, a pesar de que Nuria nos ha hablado de una iniciativa muy interesante, quizá otros nos llevan la delantera, ¿no? Google no es europeo, ni Facebook, ni ChatGPT. Bueno, y luego también a veces no está claro cuáles son los valores que compartimos. Somos pacifistas, hay una guerra en nuestro continente y le decimos al tío Sam que por favor venga a solucionar el conflicto porque nosotros somos pacifistas. O sea, parece que hay como alguna contradicción entre lo que decimos y hacemos. Bueno, pues tenemos la suerte de contar esta tarde con tres ponentes de gran categoría y además de unas miradas bastante complementarias. Entonces, yo le voy a dar la palabra primero a José María para que nos responda a la pregunta que decía Enrique que es retórica y que está contestada afirmativamente. Pero bueno, tú, ¿cómo ves el futuro de Europa? Esta Europa a veces tan paradójica, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a Enrique Goñi, al Club de Roma. Es una maravilla estar aquí en el Museo de la Universidad de Navarra, un sitio tan especial. Cuando entraba me acordaba de la anécdota que es apócrifa sobre Churchill en el peor momento de la Segunda Guerra Mundial. Sus asesores le dijeron que había que recortar el presupuesto en cultura. Y dijo, de ninguna manera, porque si no, no sabríamos por qué luchamos. Entonces, estar rodeado de arte, de cultura. Yo creo que Alfonso ha hecho una síntesis perfecta, ¿no?, de qué es Europa. Es esencial para reflexionar juntos, ¿no? Y por ser muy sucinto y muy breve,
Europa está llamada a ser líder del mundo occidental, básicamente por la no comparecencia de Estados Unidos. Y por eso es el momento de hablar de valores, valores humanos, valores occidentales, y no tanto de fabricar un nacionalismo europeo. Y eso resonará en buena parte de Estados Unidos, de Iberoamérica, desde luego de los aliados que tenemos los occidentales en Asia. Y para ello tenemos que resistir una triple crisis que nos viene de Washington, además de esa crisis abierta desde hace 3 años en la frontera este por la invasión rusa de Ucrania. La crisis que viene de Washington tenía algo de esperado, pero está siendo, por lo menos en estos primeros meses de presidencia Trump, muy aguda. Es una crisis en defensa, es una crisis en economía y también es una crisis en democracia, porque normaliza, legitima a los pequeños Trump europeos. A eso hay que decir que la Unión Europea se ha convertido en una gestora de crisis existenciales desde 2008, la crisis del euro, la de las migraciones descontroladas de 2015, Brexit y otras manifestaciones del populismo, la pandemia, Ucrania. Trump es la 6ª crisis europea, pero tenemos que ir más allá de una actitud defensiva, porque es el momento de realmente adoptar una estrategia común sobre tecnología, sobre mercado interior, sobre mercado de capitales, sobre defensa. Y para ello me gustaría decir 3 cosas nada más. Europa está sobrediagnosticada. Es lo que decía Jean-Claude Juncker. Sabemos lo que tenemos que hacer durante la crisis del euro. El problema es cómo ganar luego las elecciones, ¿no? Tenemos el informe Draghi, el informe Letta, todo el trabajo que se está haciendo valiosísimo, como lo que ha explicado Nuria Oliver, para no ser esclavos digitales de nadie, ¿no? Y ganar esta revolución tecnológica, pero desde el punto de vista también de los valores. Segundo, yo creo que en los momentos de debilidad, esto lo estudiamos los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, las personas buscan liderazgos fuertes, pero tenemos que resistir esa llamada a los liderazgos salvíficos. Esa idea de que un hombre fuerte, normalmente son hombres, viene a salvarte y que con soluciones sencillas a problemas muy complejos ya no hay que preocuparse de nada. Normalmente eso lo que hace es crear enemigos externos e internos para echarle la culpa de lo que no funciona. Y lo tercero, yo creo que estamos todos de acuerdo, y no podía ser de otra manera en el Club de Roma y en la Universidad de Navarra, tenemos que aprender el pasado. Europa es el nombre de nuestra civilización, es el oxígeno que respiramos. La síntesis de Alfonso ha sido perfecta. Y el pasado, como decía William Faulkner, nunca es pasado. Margarita, la perspectiva jurídica o la perspectiva que a ti te dé la gana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí hoy en este foro tan privilegiado para hablar esta tarde sobre un tema que nos concierne a todos en esta magnífica compañía. Agradezco enormemente su invitación al Club de Roma, al capítulo navarro, a la Universidad de Navarra y a la Fundación Hermes también. Dicho esto, la regulación. Cuando se me planteaba la oportunidad de participar en esta conversación de esta tarde, atendía a la reflexión a través de la pregunta que se nos formulaba a todos, ¿no? ¿Cómo puede Europa ganar el partido de la influencia y la innovación? Y si la pregunta era profunda, tal vez la respuesta no puede ser lo menos, pero debe siempre comenzar por un titular, ¿no? Y si hemos utilizado la metáfora del partido, ¿qué hay más importante en un partido que las reglas de juego? Pues las reglas de juego, aquellas que disciplinan cómo cada operador o cómo cada jugador libra su batalla en ese terreno común en el que todos tienen que encontrarse en algún momento en las civilizaciones occidentales a día de hoy, hasta que, como decía Enrique antes, Trump hizo saltar parte de ellas, o lo ha intentado al menos, es el derecho. Las reglas jurídicas. La regulación es lo que determina las reglas del juego. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito de la Unión Europea con la regulación? Estamos sometidos a un discurso permanente en los medios de comunicación social, al cual en buena medida muchos sucumbimos, incluso los juristas a veces damos la razón a ese discurso, que es en buena medida falso.
porque se nos dice una y otra vez que en Europa no somos líderes en innovación, como sabemos, no somos líderes en inversión, pero que eso sí, que tenemos muchos juristas empeñados en regularlo todo y que, por tanto, solamente somos líderes en regulación. Y que si esa regulación no tiene unos destinatarios porque los inversores, los emprendedores van a marcharse fuera, al final nos quedaremos solos con nuestras normas. Eso, bueno, puede ser un riesgo en cierta medida, pero a día de hoy, en la historia que ha precedido a este momento presente, en la vida anterior de la Unión Europea todavía no ha sucedido nunca. Es cierto que la regulación tiene que simplificarse. Y es cierto, como decía José María, en este sentido también, que la Unión Europea tiene hecho ese diagnóstico. La Unión Europea sabe que tiene que simplificar su regulación. De hecho, en febrero de este mismo año, en la cumbre de IA de París, justamente se aprovechó esa coyuntura con tanta caja de resonancia, se aprovechó esa coyuntura para presentar el plan de trabajo de la Unión Europea. En ese plan de trabajo, aparte de la brújula europea de la competitividad, se nos anunciaba también un plan que se ha presentado el mes pasado, en abril, el AI Continent Plan de la Unión, en el que ya se destaca como uno de los ejes estratégicos fundamentales, junto a otros que son, por supuesto, muy importantes, la soberanía, tanto tecnológica como económica, como política y en defensa, se destacaba también este pilar esencial de la simplificación de la regulación de la Unión Europea, hasta el punto de que los medios de comunicación ya han venido destacando en las últimas semanas cómo ese tan archiconocido, al menos por su existencia, quizá no tanto por su contenido, Reglamento Europeo General de Protección de Datos, pues va a someterse a una simplificación. Y eso pues se ha enarbolado como bandera también por aquellos que tienen interés en socavar la cohesión interna y el poder hacia adentro y hacia afuera de la Unión Europea, para insistir en que nuestra normativa es demasiado farragosa, demasiado inoperante y que debemos rendirnos entonces a esas voces que nos mueven a simplificarla cuando no directamente eliminarla, ¿no? Bien, el propio Draghi hizo esta petición que se simplificara y se le ha prestado oídos. ¿Es necesaria esa simplificación? Sí. ¿Es fácil de hacer? Por supuesto que no. Es fundamental, sobre todo, para ganar en eficacia. Y es fundamental, sobre todo, para ganar en cohesión interna. No podemos permitirnos en Europa el enfrentamiento al que continuamente se nos llama entre ciudadanos, sociedad civil y empresa. Eso debe desterrarse de una vez por todas. Las normas nunca jamás son blancas o negras, nunca jamás tienen que ser el mecanismo para hundir una clase potenciando a otra, sino que son un juego perpetuo de equilibrios necesarios. Aquí no sobra nadie, aquí somos necesarios todos. No hay sociedad civil sin empresarios, no hay empresarios sin consumidores, no hay políticos sin lo uno y sin lo otro, y esa cohesión debe ser justamente entre todos los valores europeos que debemos preservar la voz, la palabra fundamental que tenemos que abanderar en este momento. Europa más que nunca, puesto que de alguna manera, y podremos profundizar quizá en el debate a lo largo de la tarde, si se puede considerar que ha sido una unión ficticia, ahora más que nunca tenemos que trabajar y tenemos que creernos de verdad que necesitamos esa unión, porque la unión, como sabemos desde hace tantos siglos, es lo que hace la fuerza. Enrique, tú has presentado a los demás, pero no a ti mismo. Entonces, Bueno. Nuria es la tecnología. Sí. José María, las relaciones internacionales. Margarita, el derecho. Tú eres el Club de Roma, Hermes, los derechos digitales, CaixaBank, Fundación Telefónica. O sea, en lo que no eres experto es en aburrirte, pero Sí, en lo demás... bueno. Entonces, desde la perspectiva que quieras, ¿cómo va el partido? Bueno, pues, a ver, mi perspectiva va a ser fundamentalmente económica, ¿no? Bueno, claro, decir que Estados Unidos ha pegado una pedrada es, primero, entonces miremos a China. Desde mi punto de vista, mala opción, ¿vale? Mala opción, vamos a ver, mala opción no para comerciar ni para cooperar, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Unión Europea y es que es un rival sistémico y un cooperador, ¿eh? Y por tanto, cooperemos comercialmente, etcétera. Pero
en esencia, lo digo porque no lo he dicho antes, pero en esencia, o sea, el colectivismo chino se enfrenta radicalmente con el valor fundacional de la Unión Europea, que es la libertad del individuo, ¿no? Entonces, creo que podemos abrir mercados, podemos cooperar, podemos trabajar, etcétera, etcétera, pero el asunto no es pegar un bandazo, de badajo de campana, ¿no? Bueno, quiero aportar algunos datos económicos. Por primera vez en muchísimos años, la Unión Europea ha crecido más que Estados Unidos en este último trimestre. La Unión Europea ha crecido al 0,4, Estados Unidos ha retrocedido al 0,1. Esto coge a los europeos, a los individuos europeos, los coge sobreahorrados, justo lo contrario de lo que pasa con los consumidores norteamericanos, que están sobreendeudados. La Universidad de Michigan ha publicado hace 10 días su índice de confianza al consumidor norteamericano y no se veía tan bajo desde los años 80. Nada menos, ¿eh? Las expectativas, también dentro de este mismo índice de confianza, las expectativas que tienen los norteamericanos sobre el desempleo son de un crecimiento exponencial. Bueno, pues esto, claro, en esencia, ¿cómo van a responder los norteamericanos? Pues ahorrando más y consumiendo menos, y gastando menos. Y esto ya lo hemos visto otras veces, ¿a qué conduce? El peso del consumo interno en Estados Unidos es del 70%, nada menos. Una economía que tiende a ahorrar más y a consumir menos, con una ponderación del 70% del consumo interno en su PIB, pues es tremendo, ¿no? Bien, lo peor de la política arancelaria lo vamos a ver en el segundo trimestre, con todo, porque en el primer trimestre apenas se ha impactado, ¿no? O sea, el disparate no es pegarse un tiro en el pie, es bastante peor, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Me alegro? No, en absoluto. ¿Estados Unidos es Occidente? Sí, antes he dicho, además, distingamos a Estados Unidos de su administración, pero su administración conduce al país, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, hombre, nunca ha estado tan cerca la posibilidad de que el euro se convierta en primera moneda de reserva. Nunca ha estado tan cerca, ¿no? O sea, que sea la moneda de respaldo. ¿Puede estar desplazando en este momento al dólar? No, pero nunca ha estado tan cerca de hacerlo. Y si las cosas siguen así, al tiempo. Desde mi punto de vista, Europa lo que necesita para competir tecnológicamente no es tanto talento, porque de cada 4 unicornios que nacen en Estados Unidos, de cada 10 unicornios que nacen en Estados Unidos, 4 son europeos, 4 son de origen europeo. Lo que necesita es ordenar el mercado de capitales, que exista un mercado de capitales fecundo y profundo. Y fijaros lo que voy a decir. Y fragmentado, no importa. O sea, no importa. Lo importante es que haya dinero, no solamente para startupear, ni para hacer los seeds, sino para ser capital paciente, entre otras cosas. No es posible industrializar si no hay paciencia. Y en la tecnología es una industria, o sea, no podemos estar esperando ver que de los garajes nacen pelotazos en 4 años. No, esto es imposible. Entonces, necesitamos capital paciente. Para eso necesitamos fórmulas de capital desarrollo, de capital estratégico, de capital de riesgo, de llamarlo como queráis, que sean de largo plazo.
que tengan incentivos fiscales para ser de largo plazo y de enfoque tecnológico. Industrial también, pero de claro enfoque tecnológico. O sea, necesitamos, si Europa, que tiene talento, suma objetivo, 3 países cooperando, la red que nos ha presentado Nuria Oliver, cooperando en torno a un modelo de IA, otros de biotecnología, otros de robótica, otros de lo que quieras, pues si tenemos un objetivo, tenemos talento y tenemos dinero, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si es que el peor partido que se pierde es el que se pierde por incomparecencia. Y es que el asunto de los europeos es que lo estamos perdiendo por incomparecencia. A ver, no digo que en 5 años lo estemos ganando, pero estoy seguro de que en 10 años hemos metido unos cuantos goles, ¿eh? Seguro, seguro. Os voy a dar algún dato. Hay 11 supercomputadores en el mundo. 4 los dirigen españoles. De los 11 supercomputadores cuánticos, 11, 4 están dirigidos por españoles. Bueno, en España tenemos el Barcelona Supercomputing Center, que es, dentro de la red europea de los 7, posiblemente el más potente. Cuando quisimos hacer aviones, era impensable que fuésemos a desplazar a Boeing. Hemos hecho el Airbus. Ha costado 25 años y hemos desplazado a Boeing. Pues ahora tenemos que hacer el iBus. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence Solution. iBus. O sea, podemos hacerlo, tenemos las capacidades. José María, te voy a preguntar por lo negativo. Te voy a preguntar por lo que te preocupa. Estoy pensando, mientras escuchaba la metáfora del partido, que los barcelonistas presentes en la sala pueden estar doloridos por... En fin, en todo caso, todos aprendemos que un partido lo importante es cómo acaba la cosa, ¿no? ¿Cómo te alegras? No. Hombre, yo soy un poco del Inter, pero por lo demás. En todo caso, quiero preguntarte por tus motivos de preocupación, porque, o sea, tú eres un europeísta esperanzado, pero no eres un tipo ingenuo. Entonces, ¿cuáles son las debilidades y las amenazas? ¿En qué nos podemos equivocar? ¿Cuáles serían los riesgos más graves que podríamos cometer? ¿Dónde está ese sitio en el que perder el tren puede ser particularmente peligroso? ¿Qué puede salir mal? Le voy a preguntar luego a Margarita lo contrario, o sea, que para que lo vaya pensando. No, me parece una gran pregunta. Una preocupación, para ser muy realista, es que Europa no está preparada para el mundo en el que hemos entrado, esa era dominada por el concepto de seguridad, y el concepto de seguridad además parece que lo abarca todo, ya no es solo defensa, es tecnología, es energía, es salud global, es migraciones, es inversión y comercio. Y Europa es un proyecto distinto, estaba hecha primero para la paz y luego para la prosperidad y la prosperidad global. Entonces es como que nos han cambiado el partido, ahora ya no jugamos al fútbol, tenemos que jugar al bádminton, ¿no? Y no sabemos jugar al bádminton, no sabemos pensar en términos de seguridad, y por eso hay que pensar en términos estratégicos, como decía Enrique, a largo plazo, y con capacidades, y con cohesión, y con medios, ¿no? Yo creo que también un segundo riesgo es volvernos realistas descarnados, es decir, bueno, pues vamos a ser una superpotencia, ¿no? Y tirar por la borda, ¿para qué queremos el poder, ¿no? La gran pregunta del poder, ¿para qué lo queremos? Entonces, la palabra geopolítica yo creo que tenemos que ser un poco crítica con ella, porque todos hablamos de geopolítica, pero la palabra geopolítica cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque era la palabra favorita de la Alemania nazi, así se llama la revista de Relaciones Internacionales más importante de Alemania, y es el triángulo entre poder, geografía e historia. Y ahí principios y valores no aparecen por ninguna parte, ¿no?
Y yo creo que también la tercera preocupación, por ser también muy breve, es esta idea de que Europa está hecha para exportar, para tener aliados, para gestionar interdependencias. Y las interdependencias, ahora mismo, por lo menos desde Washington, se entienden como vulnerabilidades. Y eso es terrible. Es decir, pensar que si eres aliado, eres más débil que si eres rival de Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido Europa tiene que tener paciencia, no va a construir sus proyectos que le van a permitir pesar en el mundo a partir de sus principios y valores en corto plazo, y tiene que, como está haciendo el Reino Unido, yo creo que lo podemos hacer mucho mejor que el Reino Unido, ¿no? Que hoy ha firmado un primer acuerdo, me parece un poco chapucero, con Washington sobre acero, sobre aranceles a los coches, y también retirando su tasa Google, ¿no? Yo creo que esto es un síntoma de debilidad. Europa tiene que buscar acomodos, tiene que ser pragmática, tiene que escuchar en qué áreas todavía se puede cooperar con Estados Unidos, pero tiene, mientras tanto, que hacer esa tarea de poner en pie pues, una unión de defensa, de reforzar su mercado interior, que está muy debilitado, con la unión de capitales de la que hablaba Enrique, con ese nuevo enfoque de regulación más inteligente del que hablaba Margarita, ¿no? Esas serían tres tipos de preocupaciones. Y Margarita, queremos irnos esta noche a la cama esperanzados. Danos motivos, ¿no? Dinos, oye, tranquilos, que esto lo vamos a hacer bien, esto va bien, tenemos al árbitro comprado, no sé, lo que sea, ¿no? Eso. Ojalá pudiera. Bueno, yo no sé si soy la más indicada para la perspectiva optimista, pero creo que 448 millones de europeos son todavía a día de hoy un mercado muy goloso, ¿no? Y a menudo, en relación con este mismo problema de la regulación que antes comentaba, se nos dice que, bueno, prácticamente aquellos otros actores internacionales, principalmente Estados Unidos y China, a los que podremos de alguna forma retener o detener gracias a esta regulación de la que nos estamos dotando, pues tendrían una solución muy fácil, que sería renunciar a comerciar o renunciar a ese mercado del 5% de la población mundial de que hablaba antes Alfonso, y que se traduce en esos 448 millones de potenciales consumidores, ¿no? Y eso también se nos dice mucho porque estamos también hoy día en la batalla de los mensajes, en la batalla del relato. Entonces creo que habría que poner en valor hechos que contradicen ese mantra de que la regulación que nace de Europa no tiene ningún efecto positivo para la propia Europa y es despreciada en el resto del mundo. Si realmente no le hiciéramos daño, digamos, al adversario, protegiéndonos mediante esta regulación, Mark Zuckerberg, a la cabeza de Meta, no habría pedido específicamente a Donald Trump que parara los pies a la Unión Europea con las sanciones que está imponiendo a las grandes tecnológicas. Es verdad que podemos ser un mosquito en la pata del elefante, puede ser que esas sanciones finalmente constituyan esto, pero hay algo que es todavía en muchas sociedades más importante que el dinero en algún momento, que es la reputación, el coste reputacional, y que son los valores por los cuales las personas están dispuestas a renunciar a sus comodidades. Entonces, ese mensaje que las grandes compañías le mandan a Trump significa, por un lado, que no lo estamos haciendo tan mal. Pero podríamos decir, bueno, finalmente es una gran tecnológica, no es representativa. Bien, esa misma administración, Trump, no la anterior, no la de Biden, se ha tomado la molestia de dirigir específicamente en su propio nombre a la Unión Europea sus comentarios, sus apreciaciones, sus valoraciones y sus solicitudes en materia de IA a propósito del Código de Buenas Prácticas que se está elaborando, tercer borrador, a consecuencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Se ha tomado la molestia de hacer de Europa ese interlocutor cuya voz como interlocutor niega ante los micrófonos del mundo, ¿no? Podríamos pensar que es simplemente algo no reflexionado, una incoherencia más,
No, bueno, yo tampoco creo que en Estados Unidos sean simples, ni se hayan vuelto locos, ni nada por el estilo. Más bien entiendo que todo obedece a un plan bastante preconcebido y hay a la cabeza una persona con una personalidad muy provocadora, pero las cosas bien hechas son aquellas que se cuecen despacio. Yo creo que la baza que podemos tener los europeos es la que nos proporcionan aquellos más de 2000 años de historia que tenemos a nuestra espalda, ¿no? Hemos resistido y nos hemos permeado de todo lo mejor de aquellos imperios que han pasado por nuestros territorios. Entonces, nuestra baza está en nuestros jóvenes. A mí me gustaría traer a colación, porque me parece muy importante la defensa, el concepto de seguridad del que hablaba José María, me gustaría traer a colación un vídeo que quizá puedan encontrar en las redes sociales y que ha sido publicado por las Fuerzas Armadas de Noruega. Es un vídeo muy corto en el cual se hacen una serie de preguntas, el locutor se hace una serie de preguntas, la voz en off, mientras se despliegan las distintas Fuerzas Armadas en los territorios más inhóspitos de aquel país, se va preguntando por qué Noruega está preparando a sus jóvenes a lo mejor que tiene para ir a una probable guerra. Ahí estaría pues aquel antiguo adagio, ¿no?, romano de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, porque ellos tienen mucho más cerca la amenaza rusa, o así la han sentido desde hace mucho tiempo, y el fin del vídeo es totalmente muestra de esa esperanza que Alfonso me demandaba. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que preparar a nuestros jóvenes para esto? Esto de la guerra o de la batalla es una metáfora más, porque la guerra y la batalla no pueden o no tienen que ser solo en el plano lógicamente estrictamente militar, sino que se trata de que nuestras nuevas generaciones tienen que prepararse para un mundo que no es aquel en el que han nacido ni aquel del que están disfrutando, porque aquello que se tiene desde siempre tiende a no valorarse suficientemente y nosotros los europeos, yo la primera, he nacido en un estado del bienestar por el que no he tenido que luchar grandemente y en el que lo he dado todo por hecho, ¿no? Bien, llega el momento de luchar y llega el momento además de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes y en la universidad en la que estamos y en todas las españolas, la necesidad de tomar el pulso de la sociedad. Porque lo que dice ese vídeo de las Fuerzas Armadas noruegas es: tenemos que hacer esto justamente para que nada cambie, para que nada de lo que tenemos ahora cambie. Entonces, si tenemos paciencia, yo creo que en el partido, y también lo decía Alfonso, es importante, lo más importante al final es el resultado final, pero quizá también el planteamiento. Hay partidos de confrontación y hay partidos amistosos. Eso por un lado. Pero por otra parte, hay partidos en los que un rival está todo el rato desgastándose y todo el rato tomando la batuta en la dirección del partido y finalmente lo pierde, porque el otro rival es más paciente y más oportuno. Entonces tenemos que elegir las batallas que debemos librar, ser estrategas en ese sentido y librar solo y exclusivamente aquellas que podamos. Y tenemos que poner el resto de nuestro esfuerzo en la cohesión interna, porque a diferencia de lo que ocurre con China y a diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos, donde esa cohesión con modelos políticos diversos se da por hecha o es muchísimo más fuerte, en Estados Unidos, pues lo mismo el de Kansas que el de Washington, que el de Arizona, se sienten orgullosos de esa bandera estadounidense y la enarbolan en el mundo porque saben, entre otras cosas, que es un símbolo de poder e invocan a través de ella su protección. Nosotros tenemos que enarbolar la bandera europea. Y necesitamos trabajar muchísimo más en la realidad de esa cohesión europea. Hasta ahora nos sentimos europeos, pero también nos sentimos profundamente españoles, profundamente franceses, profundamente chipriotas, y es momento de reivindicar esa ciudadanía europea que tanto nos ha dado y a la que ahora nos toca dar tanto. Así que yo sí soy optimista en ese sentido. Tenemos la fuerza, ¿por qué? Pues porque aquí hemos sido luchadores de siempre. Hoy me han contado toda la historia de Navarra. ¿A cuántos han repelido, no? Pues ahora nos toca enarbolar esa bandera a nosotros. Enrique, yo creo que hay tres instituciones en Europa y en el mundo, en realidad, que son claves para el progreso, para el desarrollo. Primero, la banca, porque la banca tiene que aportar el dinero para que las ideas se hagan realidad.
Luego, las empresas, ¿no? Las empresas son las que generan trabajo y riqueza. Yo, ya que está aquí el presidente de los empresarios de Navarra y un antiguo presidente, y luego unos cuantos empresarios de los más importantes de la comunidad, pues, claro, la regulación, o sea, a lo mejor las cargas fiscales, legales, laborales, medioambientales, la banca, la empresa y la universidad. El 70% de la innovación que se hace en el mundo tiene lugar en la universidad. Y la innovación tiene que ver con la tecnología, y la tecnología con el desarrollo. Bueno, entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿por qué las universidades más innovadoras y que producen más emprendimiento del mundo están en Estados Unidos? Pues por las reglas del juego. Cuando hay tanto apoyo público y tanta desgravación fiscal al apoyo privado para quien colabora en centros de investigación, pues fíjate que aquí en esta casa tenemos esa perspectiva, ¿no? de buscar tanto apoyo privado para las iniciativas, ¿no? Pues apoyo, digo, de empresas, etcétera, ¿no? Tenemos que cambiar algo de las reglas del juego para que la banca, la empresa y la universidad tiren más del carro en Europa y, por tanto, tengamos ese protagonismo en el mundo por nuestra innovación, por nuestro dinamismo, ¿no? ¿Alguna idea sobre estas instituciones? O sobre... Y yo que me iba a ir por valores, me iba a poner el gorro de Hermes. O sea, qué faena me has hecho. Bueno, vamos a ver. También me interesa eso. Vale, o sea que, vale. A ver. O sea, ya sabes que estamos en un país libre, cada uno pregunta lo que quiere y el otro contesta lo que claro, le da la gana. Ya, pero yo voy a tratar de ser lo poco serio que ya me queda ser. Vamos a ver, ¿por qué Harvard es excelente? ¿Por qué el MIT es excelente? Bueno, porque llevan decenas de años siendo excelentes, atrayendo, acumulando. Es decir, o sea, esto no se ha hecho por generación espontánea. ¿Por qué sale gente tan buena? Porque es que ya incluso hay profesores que se conocieron hace 50 años, se casaron entre ellos, ella era excelente, él es excelente, le han nacido 3 hijos excelentes. Claro, es que ellos han empezado la carrera de excelencia en San Francisco, en Boston, en Helsinki, en Berlín, en Shenzhen, etcétera. Shenzhen quizás más tarde, pero de otra forma. Claro, llevan mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo. O sea, los europeos tenemos que saber también lo que es la paciencia estratégica. O sea, esto lo podemos... O sea, tenemos que aprender a planificar, tú lo has dicho, en competencias de defensa, a sufrir, y a sacrificarnos. Es que, o sea, nadie nos va a salvar. Todo esto depende... Te interrumpo 30 segundos. Harvard es estupendo porque tiene un endowment, o sea, un patrimonio invertido de 40.000 millones de dólares, al que le saca un 6% anual, y tiene ese patrimonio porque instituciones privadas, personas, etcétera, cuando dan se desgravan entre el 80 y el 90% de la donación. Y se desgravan tanto porque la administración norteamericana, desde hace más de un siglo, considera que donar a una universidad es potenciar la investigación y tener el liderazgo del mundo. 40.000 millones de dólares, el 6% de eso para investigación y becas, que es para lo que se dedica al rendimiento del endowment, es empezar el partido no con 11 jugadores, sino con 25 en el campo. Sí, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Perdón, No, completamente de acuerdo, pero me refiero a que eso no nace por generación espontánea. No es que sea Harvard, sea tal, sean más listos. Que no es eso. Que es una industria. Y llevan siendo, igual que son maestros en la industria del entretenimiento, pues son maestros en todo esto. Ahora, yo quería hacer... Ahora sí me meto en Hermes, etcétera. Mirad. Espera, ¿un apunte en relación con lo anterior? Sí, por supuesto.
Bueno, yo creo que para ser excelentes lo primero que hay que hacer es apostar por la excelencia. Y yo creo que estamos aquí en una universidad excelente, pero tenemos una proliferación... Ahora vas muy bien, vas muy bien. Vale, bien, bien. Hombre, tengo que buscarme que me invitéis otra vez, no puedo. No, bromas aparte. El discurso de la excelencia también hay que crearlo y también hay que inculcarlo. Y por mi experiencia en la universidad, no es ese un mensaje muy habitual, ni tampoco un mensaje al que se anime mucho a difundir, ni tampoco que se acepte de buena gana por el auditorio que pueda considerarse no incluido en esa excelencia. Entonces, yo creo que llevamos muchos años en los cuales se nos ha dicho que competir en educación, me refiero, es malo y al final la educación es la base de todo. Entonces, para tener universidades excelentes, por supuesto que hace falta desgravaciones fiscales. Aquí se ha intentado, todavía sin éxito, a través de la ley de mecenazgo. Las universidades, por otra parte, tienen que atraer fondos con una gran rémora que es pues someterse a las reglas, digo las universidades públicas, por ejemplo, que también las hay excelentes, con las reglas del derecho administrativo, lo cual no es fácil, a través de transferencia de resultados de la investigación, y las universidades privadas pues con sus propias reglas de funcionamiento, ¿no? Entonces, la excelencia requiere también, lo voy a decir de forma gruesa, de la cantidad sale la calidad. La excelencia requiere abrir mucho las puertas para que venga gente que realmente apuesta por ese mensaje de excelencia, a la que se le dota de medios excelentes, y a eso me refiero, con esos de medios excelentes no me refiero ya solo fundamentalmente a los medios materiales, que sí, pero eso los puede haber en cualquier lugar, a los medios humanos, el profesorado excelente también. Y gracias a eso, Enrique lo ha dicho, en un entorno excelente, y hay estudios incluso de la genética que dicen que incluso aquellas personas que tienen, pues entre las distintas métricas del intelecto, ¿no?, un coeficiente intelectual muy alto, si tienen un entorno educacional deprimido o con un mensaje que no exprime y que no potencia el máximo de sus capacidades, probablemente no llegue a desarrollarlas. En cambio, una persona que quizá tenga una materia prima un poco más normal, en un ambiente motivador y rodeado de excelencia, también se contagia, ¿no? Entonces, creo que la apuesta por la excelencia requiere dinero, por supuesto, pero también requiere una voluntad política muy clara en aras de la excelencia, en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito social y, por supuesto, en el ámbito universitario, que es, digamos, el taller de las ideas. Perdona. Me devuelves la... Bueno, yo voy a dar una razón por la que tenemos que jugar al partido, pero es una razón de índole humana. Tenemos que jugar el partido y esforzarnos e invertir en tecnología, en influencia, en valores, etcétera, sencillamente por nuestros hijos y por nuestros nietos. Porque si no, les vamos a dejar un mundo de sometimiento digital, no serán ciudadanos libres, serán sujetos permanentes de manipulación política, si no son cosas peores. Es decir, tenemos sencillamente que defender una digitalización responsable, con derechos, regulada, garantista, etcétera, de la misma forma que en su día defendimos una industria que no vertiese, etcétera, ¿vale? Es decir, o sea, que no atentase contra el medio ambiente. Es lo mismo, pero ahora, con perdón, no es la flora y la fauna, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Y entonces, o sea, tenemos que dejarles un mundo de decencia democrática, de cultura, de valores, ¿vale? O sea, ahora ya no hablo del mercado financiero, que además, y de la investigación. Se iba recogiendo Luisa allí y las agrupaba por temas. Pero esta tarde me ha llamado y me ha dicho, estoy en Madrid, voy para allá, y yo oía pasos. Y digo, bueno, vienes de Madrid, pero caminando, ¿no? No, espera, estoy caminando hacia la estación, o sea que no ha llegado. Entonces, no vamos a utilizar las preguntas escritas, porque no tenemos a la maga de las preguntas escritas. Vamos a utilizar el micrófono.
Entonces, tenemos 2 micros en las 2 zonas de la sala. Yo voy a pediros preguntas más bien breves y, si se puede, concretas. Y también a los que responden, que vais a ser vosotros 3, pues respuestas concretas para que pueda preguntar el máximo número de personas. Entonces, bien, ya tenemos allí una pregunta en la primera fila. Hola, muy buenas. La pregunta es para Margarita Castilla. Mi nombre es Agrario, hablo desde el mundo empresarial y le diré que en los últimos 15, 18 años el tsunami regulatorio es insoportable, que dice que Europa sabe que tiene que simplificar y que lo va a hacer, mientras pequeñas y medianas empresas cierran todos los días, porque cuanto más regulas, más caro es producir. Cuanto más caro produces, más tienes que cobrar. Pero del otro lado se echan las manos a la cabeza cuando los precios suben. Por lo tanto, los márgenes bajan y muchas pequeñas empresas no lo pueden soportar. Y entonces cierran. Por lo tanto, dentro del mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas estamos un poco contentos con Europa, por decirlo suavemente. Lo cual no quiere decir que no estemos a favor de Europa. Lo que no estamos de acuerdo es con todas estas personas que piensan en lo bonito que sería tener todo así de regulado y que todo funcionase como un perfecto reloj, pero esa no es la realidad de la vida. Entonces dice que hay una normativa que está para simplificar y tal. El problema es que durante estos 15 años se ha regulado tanto a todos los niveles que si tardan 20 años en simplificar, no quedarán empresas, bueno, quedarán las grandes, las multinacionales. Las pequeñas y medianas pues desaparecerán. Y entonces no existirán bancos, porque los bancos viven de las empresas y de los ciudadanos están contratados por las empresas tienen que tener beneficios, que este es otro tema que aquí en España parece pecado mortal, si no seríamos ONGs, somos empresas privadas y obtenemos beneficios. Esos beneficios los invertimos, por ejemplo, en I+D, etcétera, etcétera, o en lo que sea, pero la realidad de la vida es que las empresas tienen que tener beneficios para que existan bancos, empleados, etcétera. Las universidades, son un antiguo estamento, pero también dependen de las empresas, porque sean públicas o privadas hay que pagar unas matrículas que las pagan los padres o de sus empresas o de sus salarios. Entonces, si la pequeña empresa, que es el 70% de la fuerza, por lo menos en España, es por ser conservadora. Solo el 60% son empresas familiares. Creo recordar que es el 82% la pequeña y la mediana empresa y lo otro es grandes empresas. Entonces, si las empresas siguen asfixiadas y la simplificación tarda 20 años, toda esta red que le acabo de describir pues dejará de existir. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto cree usted que va a ser capaz de reducir los plazos la Comunidad Económica Europea en simplificar todo este tsunami regulatorio? Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar yo comparto totalmente la reflexión y ahora diré algo más en ese sentido.
más difíciles de entender son aquellas que intentan establecer estándares únicos en toda la Unión Europea, es decir, aquello que se lleva a un reglamento europeo, como este último que tenemos en materia de IA, ¿no?, o al reglamento de protección de datos y tal. Y además luego en países donde la complicación normativa es todavía mayor, como en nuestro caso, como el español, porque se combina normativa europea, española o nacional, estatal, con de las comunidades autónomas, pues todavía más. Un dato que añadir para ver hasta qué punto yo comparto ese diagnóstico, ¿no? Se dice que está estimado que el coste de cumplimiento, porque yo, aparte de mi función como profesora, pues también asesoro a empresas en materia de cumplimiento ético normativo, fundamentalmente de tecnología, ¿no? Se estima que el coste del cumplimiento, pues soy compliance officer, aparte. En materia de cumplimiento normativo, el coste de cumplir solamente, pequeñas y medianas empresas, solamente el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, está estimado en 200.000 euros. Entonces, eso no hay estructura empresarial que lo soporte. Por supuesto, no el tejido empresarial español, que como bien dice, es de pequeña y mediana empresa, también el italiano lo es específicamente, y hay que ayudar a la empresa. Eso es capital. El problema es que muchas veces la eficacia económica choca con la argumentación política, y no debiera, ¿no? Justamente por aquello que comentaba, es que los empresarios ganen dinero está mal visto. Es que es parte de la alfabetización. Tenemos que decirle claramente a la gente, los jóvenes no saben específicamente cuáles son los problemas ni de los empresarios, ni de los trabajadores, ni de la mutua necesidad de unos y otros, ni de que por encima de todo eso está el político. Para mí el problema fundamental es la dimensión de los plazos. Y no digo de los plazos de la simplificación, sino de los distintos intereses en materia de plazos que tienen los políticos. Los políticos nacionales son cortoplacistas, nacionales en todas sus dimensiones, ¿no? Los políticos europeos deben mirar más allá, al mediano y al largo plazo, y tener muy clara qué estrategia empresarial, qué tipo de empresa queremos tener en Europa, en una Europa que además está caracterizada por una normativa antitrust bastante, o sea, anti-unificación bastante exigente, ¿no? Entonces, es imperativo reducir la carga de cumplimiento normativo de las empresas. Lo mejor siempre ha sido enemigo de lo bueno, pero hay muy pocas voces que se atrevan a decir esto. Hay muy pocas voces que se atrevan a defender entre comillas al empresario, porque parece que esto es una guerra de clases. Es decir, si yo digo que el empresario, que necesitamos allanarle el camino al empresario en materia de cumplimiento normativo, entonces, uy, es que soy enemiga de los trabajadores. No, señor, yo quiero que los trabajadores vivan magníficamente. Yo quiero que tengan unos sueldos estupendos, pero para eso tienen que tener unos empresarios muy exitosos que ganen muchísimo dinero. Y yo quiero que todos los... De hecho, me canso siempre de decirlo, cuando entro en cualquier establecimiento de hostelería al que le va estupendamente, le digo claramente que me alegra enormemente, porque eso es riqueza para el país al final. Entonces, ese mensaje tiene que recibirlo el político de todo signo. Y además tiene que venir el mensaje de gente independiente. Yo no soy empresaria y no soy trabajadora por cuenta ajena, resulta que soy funcionaria pública. Bueno, el dinero público debe estar además para subvenir el resto de necesidades que no puedan atajarse o satisfacerse con la iniciativa privada, ¿no? Para que todos vayamos adelante, para que el estado del bienestar sea para todos. Pero hay que decir alto y claro que las empresas necesitan además no solamente ayuda en términos económicos, necesitan alfabetización, necesitan que se les lleve de la mano. Es más, porque en materia de tecnología, otro detalle muy importante que se nos olvida es que la defensa de los derechos de los ciudadanos cada vez más se está poniendo al cuidado no de las instituciones políticas ni de las altas instituciones del Estado, es decir, de los juzgados, de los tribunales, no, se está poniendo a cargo de los empresarios. La Ley de Servicios Digitales obliga a los empresarios a proteger los derechos de los ciudadanos, pues por ejemplo, cuando participan en redes sociales, plataformas, etcétera. Es decir, los empresarios se están convirtiendo también en los garantes, en muchos espacios, de los derechos de los ciudadanos. Pero eso la gente no lo sabe o no lo sabe con la claridad que debiera saberlo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que... Vamos a... Todos estos señores de la COE te van a contratar Sí. inmediatamente. Sí, ha quedado claro que Margarita no es la causante del tsunami normativo. También podemos decir que Luisa Haya ha llegado, porque la he visto por ahí escondida, pero ha llegado. No sabemos si andando desde Madrid o no, pero en fin. Y el micrófono tiene Sisto Jiménez. Mientras él habla, podéis pedir más voces.
Ya tenemos aquí a Javier, por favor. Voy a volver a repetir algo, sabiendo que nadie me va a hacer caso, pero es así. Pregunta breve, respuesta breve. Pero ya sé que no me vais a hacer caso, pero adelante. Tienen liderazgo, tienen alineamiento, tienen autoconfianza y funcionan a alta velocidad. En el mundo, en cuanto a liderazgo, China tiene un liderazgo fortísimo y que mira al 40 y al 50. Estados Unidos tiene un liderazgo fortísimo, pero que da vaivenes, y hace dar vaivenes a todo el mundo. Europa es que no tiene liderazgo. Mentalmente, comercialmente, etcétera, etcétera. Esto es así. Y finalmente, la velocidad. El mundo está dar argumentos, me demuestre que estoy equivocado. José María o Enrique, argumentos contundentes y breves. Yo estoy de acuerdo con el problema de la velocidad, ¿no? Una directiva tarda 4 años desde que se presenta hasta que se aplica. En 4 años ha cambiado el mundo, ¿no? No estoy de acuerdo en este reclamo de liderazgos fuertes. Yo creo que tanto China como Estados Unidos son superpotencias disfuncionales. El otro día un amigo que estudia China me decía, esto es un Boeing 747 de 4 motores, ¿no? 3 no funcionan, ¿eh? No funciona la intervención estatal, no funciona la regulación sobre el mercado inmobiliario, no funciona el consumo. El único motor que le queda a China se llama exportaciones. Y con el gran Brexit que ha hecho Trump, ¿no? de romper sus relaciones con sus socios comerciales principales, pues está empezando a fallar, ¿no? Xi Jinping es un líder muy mediocre, es un líder que no está a la altura ni de Deng Xiaoping ni de Mao, ¿no? Y que quiere pasar a la historia de alguna manera. Su gran obsesión desde el 2012 es la seguridad interior, pero ya eso le lleva a proyectar su ansia de seguridad hacia afuera, en el mar del sur de la China, sobre Taiwán. Es decir, el gran problema de China es su fragilidad, no su fuerza, ¿no? Y no creo que sea un liderazgo admirable, ¿no? Leninista capitalista, ¿no? Y Estados Unidos, en efecto, tiene un liderazgo fuerte, pero yo creo que ya ha pasado esos 100 días de furia, ¿no? Y que vamos a ver más a un Trump parecido a Trump 1 que a este Trump 2 dispuesto a firmar 40 órdenes ejecutivas todos los días y a debilitar la democracia, el comercio, la confianza en los aliados. Yo creo que los europeos, en efecto, tenemos el problema de no ser un actor unificado en muchos ámbitos, empezando por el de la defensa, que hemos arrendado a Estados Unidos a través de la OTAN durante muchos años, pero tenemos algo que es más importante que los liderazgos, que es instituciones. Yo creo que tenemos que fortalecer las instituciones, las políticas, y que el liderazgo europeo será colectivo, será una polifonía. Y si sumamos a Merz con lo que puede venir de Francia, que ojalá se parezca más a Meloni que a la AfD, con un Reino Unido que se está acercando por fin al continente, con lo que puede aportar Polonia y ojalá algún día también España, pues al final tendremos una buena polifonía europea. 2 últimas preguntas. Tú vas primero y tú después. Tú después. Pues... ¿Sí? Bueno, no funciona esto, pero bueno, pregunta breve. No hay crecimiento económico sostenible ni innovación sin un crecimiento poblacional estable.
¿qué políticas poblacionales puede adoptar Europa? Pues mira, es sencillo, ¿no? O importamos o producimos. No. Ya está. Entonces, ¿yo qué haría? Pues importaría con criterio y produciría con incentivos. Aparte de que tú Las dos cosas. tú ya has producido, o sea, vamos a Sí, dejarlo yo sí, claro yo sí. que Lo he cumplido, él ha lo he cumplido, cumplido. él ha cumplido. Lo he cumplido. Pero sí. Javier, última pregunta. Javier Taberna. Bueno, yo soy Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio y una otra cosa más, y os tengo que decir que habéis contestado con brillantez a la pregunta, que es cómo ganar este partido. Pero yo os voy a preguntar, y por eso voy a ser breve. Europa nace fundamentalmente por las dos guerras mundiales. Después de las guerras mundiales, decimos basta ya. Vamos a darnos valores de libertad fundamentalmente. Y vamos a estar unidos. Y que nunca se vuelva a repetir. Y estamos hablando del partido, lo habéis dicho, todos los elementos positivos que tenemos son estos y muchos más. Eso fue la historia. Pero yo digo, ¿no creéis que algunos de los jugadores están enfermos? ¿No creéis que el populismo está ganando terreno? Que es justamente por lo que se luchó en las dos guerras mundiales. ¿No creéis que esa amenaza estimulada y manipulada, que es la inmigración, está torpedeando todo el proyecto europeo? Cualquiera de los tres, pero eso sí, súper breve. Sí. Yo creo que los partidos moderados y los ciudadanos europeístas, en lugar de demonizar al populismo, hay que estudiarlo. Y hay que darse cuenta que los partidos moderados, este mundo de consensos, ¿no?, sobre el que se ha construido Europa, ha sido demasiado tecnocrático. Yo creo que ha habido preguntas que hacían muchos ciudadanos de a pie que no se han respondido desde los gobiernos, ¿no? La pregunta de la igualdad, la pregunta de la movilidad social, y que los dos extremos ideológicos, ¿no?, han sabido hablar de pertenencia, de raíces, de patriotismo, y han secuestrado el discurso de los sentimientos de los partidos moderados. Yo creo que los partidos moderados tienen que acercarse a las personas que lo están pasando mal, tienen que entender que hay personas que no ganan con la globalización, que no ganan con la revolución tecnológica. Hay que decir la verdad sobre, por ejemplo, este hiperliderazgo en cuestiones climáticas, ¿no? Hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Es decir, yo creo que yo haría autocrítica y no simplemente haría como los populistas, que es buscar un enemigo externo, ¿no? El populismo no es un enemigo externo, es precisamente algo sobre lo que debemos aprender para buscar soluciones distintas a simplemente vamos a crecer más y vamos a crear más empleo. Margarita y Enrique, tenéis algo que, es que quería haber dicho esto, pero me quedó en el tintero, como estamos en un país libre, un libre hasta cierto punto, porque tenéis un minuto cada uno, cada una. Yo Bueno, quiero agradeceros a todos vosotros la asistencia y a M. Torres la sponsorización, a CaixaBank y en lo que me toca a la Fundación Hermes y al Club de Roma. Estas son mis últimas. Margarita. Muchas cosas, pero libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, pues sabéis que yo creo que a veces lo que nos pasa es que llevamos 2500 años dándole vueltas a la cosa. Y como somos complejos, somos críticos, vemos nuestras fisuras, pero a veces, como sucede cuando alguien critica la democracia, fíjate la democracia y tal, yo siempre cuando encuentro a alguien criticando la democracia, siempre le digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Entonces, la gran cuestión de Europa es que solo Europa tiene un pozo, un legado y una cultura que puede hacer el mundo humano. Eso no está en Estados Unidos, ¿eh?
no está en China, no está en la India, no está en el mundo árabe, no está en Rusia, que es un poco europea y muy asiática. O sea que quien tiene más capacidad para jugar bien el partido, creo que es Europa. Y en parte tenemos esa capacidad porque somos tan críticos que vemos algunas fisuras, pero también tenemos que darnos cuenta de esos grandes puntos de luz que tenemos. Otra cosa buena que hace Europa es organizar aperitivos. En este caso hay que subir 2 pisos para seguir charlando, 2 pisos, arriba un vinito. Muchas gracias a todos.